Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, el que hemos seleccionado para esta tarde, para esta noche. Espero que ya lo puedan tener hoy por la noche. No lo van a adivinar, ahí está Jesús y Zaqueo. Y efectivamente hago referencia en este día a la narración de un hecho real, no es una parábola, es un hecho real descrito por el evangelista Lucas, ahí en el capítulo 19 del libro de Lucas, ahí lo pueden buscar ustedes y yo creo que les va a ser de utilidad volver a leerlo y releerlo y analizar todo lo que podamos decir de este importante evento en la vida y obra del Señor Jesucristo y que quedó narrado allí en la escritura de su palabra. Así está el tema, Jesús y Zaqueo. Entonces vamos a ver ese importante evento, pero antes de pasar a analizar este momento de este varón con Jesucristo y todo lo que pasó, lo cual será el tema central de esta plática, vamos a retroceder un poquito en el mismo libro de la Biblia. De hecho, esto es el 19, vámonos al capítulo 18. ¿Sí? Yo aquí tengo mi Biblia, ya me estoy regresando al capítulo 18 y vamos a ver al final de ese capítulo, ¿sí? El evento, el último de los eventos de ese capítulo, y dice que un ciego de Jericó recibe la vista, un joven ciego que pues dadas sus características de discapacidad visual, pues se encontraba haciendo las actividades propias de esa persona, ¿verdad? Estaba pidiendo limosna y de esa manera lograba eh, su sustento diario y así era como él vivía. Y ahí estaba cuando el Señor Jesús pasaba por ahí y ya sabemos la historia y esta la podemos analizar en detalle y también tiene muchas enseñanzas para nosotros. Pero lo que hoy quiero destacar es que el Señor Jesús, cuando ya es presentado este Señor delante de él le pregunta, ¿quieres ver la vista o qué quieres que te hagan? Más bien, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, pues que reciba la vista. Y el Señor le dijo, recíbela. Y no quedó ahí, sino que inmediatamente después de decir recibe la vista, le dice tu fe te ha salvado. ¿Sí? Con esto quiero destacar que el Señor Jesús sí tenía la intención de darle la vista, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero para él no era lo más importante, para él lo más importante era la salvación del individuo. Con esto quiero remarcar y lo vamos a acentuar con la siguiente narración también, cómo el Señor nuestro Dios sí está interesado en beneficios sociales, sí está interesado en transformar su imagen y todo eso, pero no es lo más importante. El Señor Jesucristo viene a algo más, viene a procurar la salvación de las almas. Reitero, esto lo vamos a acentuar con el análisis de la siguiente historia. Quise hacer mención a esto porque es la parte anterior. ¿Sí? Este evento del ciego y ahí está narrado en el camino hacia Jericó. Entonces él de donde estaba se va trasladando hacia Jericó y después llega a Jerusalén y viene la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, más o menos por esas fechas y en ese recorrido suceden estos eventos que están descritos ahí en el libro de Lucas. Entonces el Señor sana a este ciego y le da la salvación y bueno, ese día, otro día lo analizamos y vemos lo que implica para esta persona y las enseñanzas que podamos obtener de este libro y de este pasaje. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos más en el recorrido o el evento durante el recorrido del Señor en la vida de Zaqueo. ¿Sí? Entonces, para ello, pues ubíquese si tiene su Biblia ahí, si no, ya lo ubicará usted en el capítulo 19 de de Lucas. Es que ahí salió Hebreo. ¿Sí? Entonces, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 19, tiene como título Jesús y Zaqueo. Ya nada más con el nombrecito, decía un pastor, ¿verdad? Pero no es saqueo de saquear, está con Z también, Zaqueo, es un nombre que tenía ahí, Zaqueo y pues ahí está la historia de una persona que vamos a ver en qué consistía. ¿Sí? He de destacar también que lo hemos dicho y lo reiteramos, cuando el Señor Jesús quiere
hacer alguna cosa, o cuando él anda haciendo recorridos o visitando lugares, pues no iba a ver qué salía, a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, a ver con qué se encontraría. No, él ya tenía planes específicos para ello, como lo vamos a ir viendo en el libro, en esta narración. El Señor Jesús tiene programado todas las cosas. Él sabe lo que va a pasar, Él sabe a quién va a bendecir. Y todo esto no es que Él fuese seleccionando personas tampoco, ¿verdad? Sino lo fue dejando, y lo fue dejando escrito también, para que usted y yo tengamos elementos de estudio y de análisis de cómo es que actúa el Señor Jesucristo, y de cada evento, de todos y cada uno de los eventos que Él realizó, podemos obtener enseñanzas para nuestra vida práctica cristiana hoy en día. ¿Sí? Para eso están, no son cuentecitos, no son historias para que se ponga contento y diga, ay, todos vivieron felices y contentos, porque no es así. ¿Sí? Lo que vamos a sacar son enseñanzas para que usted y yo vivamos bien, como Jesucristo quiere, y atendiendo a el objetivo que Él tiene propuesto. Porque usted y yo podemos tener objetivos bien propuestos, pero el Señor tiene sus objetivos fundamentales. ¿Sí? Entonces vamos a la lectura bíblica. Ya cuando entró Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, es decir, ingresó a la ciudad de Jericó, pasaba por allí estaba caminando, iba con mucha gente, y sabemos que era ya, y más a estas fechas de su ministerio, que fuese acompañado de una gran cantidad de personas, algunos bien intencionados, otros no tanto, ¿verdad? Pero sí muy interesados en los beneficios sociales que pudiera obtener de andar ahí con Jesús, porque sí les sanaba las enfermedades, los liberaba de malos espíritus y hasta les daba de comer, como hemos mencionado otras cosas. Entonces la gente tenía ese interés en Jesús, y ahí andaban, ¿verdad? No todos fueron salvos. No es más, la Biblia no registra que hayan sido esas multitudes, gente que sea salva, pero bueno, a lo mejor después, ¿no? No sabe. Pero por el momento era gente interesada, gente que andaba buscando los beneficios sociales de una vida cercana a Jesucristo. Allí va toda la bola. Esto motiva las circunstancias del evento que narra ahí la escritura, ¿verdad? Dice que iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿sí? Lo voy a poner aquí como punto de nuestro trato, ¿verdad? Era jefe y era rico. A mí se me antoja ponerle allí un y por lo tanto, pero no está en la Biblia, o sea, no. Era jefe y era rico, lo cual le permitía tener una posición social pues un poco ligera, un poco diferente. A lo mejor sí con alguna responsabilidad en el manejo de sus actividades, pero pues era jefe, tenía su mando gente, hacían lo que él decía, no sé, en esta actividad económica que él tenía como recaudador de impuestos, pues el ser jefe le representaría también alguna ventaja en el ámbito social y en el trato con sus semejantes. Los publicanos eran gente judía, ciertamente ciudadanos judíos, pero habían puesto sus servicios, talentos y habilidades al servicio del imperio. El pueblo judío en ese tiempo estaba bajo el yugo de los romanos, entonces tenían que pagarle tributo, y ese tributo era impuesto. ¿Sí? Entonces, pues, ese problema tenían los judíos, y los publicanos eran judíos que habían, pues, en cierta forma, hasta como que ofendían a sus hermanos de raza, porque estaban al servicio de los romanos, pero pues era un trabajo que ellos habían elegido, y por lo que veo, pues no era tan mal remunerado, o sea, algo ganaban ahí los señores, y tenían ese empleo, y obviamente, pues como todo, ¿verdad? Como a la gente no le gusta pagar impuestos, bueno, a algunos no les gusta pagar impuestos, entonces así como que, y no tenían buena relación con sus congéneres o semejantes, porque pues era eso de que ya vine a cobrarle el impuesto, y no había de que no tengo, no puedo, no quiero, no me gusta, no me agrada, no, era algo obligatorio.
Entonces, eso desencadenaba que estos señores pues no fuesen muy populares en el agrado de la gente, pero pues tenía sus ventajas, como usted puede leer en esta palabra, y otras que pues a lo mejor por una mayor habilidad, una mayor diligencia en el trabajo de esa actividad, pues le permitía ocupar este puesto que pues a veces no es nada despreciable el poder ostentar una cosa de esas, ¿no? Yo creo que ser jefe, pues bueno, a mí sí me ha gustado, ¿no? Y todo eso, pero bueno, él era jefe y era de, de los publicanos, ¿verdad? Y eso no, vamos, no nos afecta mucho a nosotros, pero sí tiene que ver en el desarrollo de la historia para que usted y yo veamos cómo el Señor tiene misericordia de ellos, ¿sí? En el evento anterior era un cieguito, que era, como era cieguito, pues era limosnero, o sea, andaba mendigando, entonces pues es un estrato social muy distinto al de este señor. O sea, el Señor Jesús no tenía problemas con ubicarse en los estratos sociales existentes en aquel tiempo, y yo decía, pues nomás vine a los jefes y a los ricos, no, pone muestra que andaba con todos, todos eran interesados, más bien formaban parte del interés del Señor Jesucristo, y lo dejó bien marcado, y por eso permitió que se escribieran esos dos eventos entre los muchos que pudiera haber, ¿verdad? Entonces ahí está don Saqueo, y pues en esa postura, y pues él, no sé, a lo mejor estaba en la oficina, pero era una oficina expuesta al público, porque ahí era visible pues su ocupación. No sabemos exactamente cómo estaba. La cuestión es que Saqueo se enteró, pues por la algarabía, por el movimiento de la multitud, y que ya que pasaba Jesús, y era una persona pues importante ya para este tiempo, el Señor Jesucristo, era un benefactor social, era un, en fin, muchas cosas se pensaban de él, y Saqueo, aunque era jefe y aunque era rico, o le quitamos el aunque y le ponemos porque, como usted quiera, ¿sí? Ni idea tenía de quién era Jesús. Él no tenía idea de quién era Jesús. Él nada más decía, pues voy a ver quién es, dice la escritura. Dice, procuraba ver quién era Jesús, procuraba ver quién era, es decir, no tenía conocimiento de quién era, él quería verlo, pero no sabía, ¿sí? Entonces, procuraba ver quién era Jesús. Este es un punto importante, ¿sí? Aquí hay algo a su favor. Lo voy a apuntar así, este procuraba, para que no esté tan largo, le voy a poner quería ver quién era. Quería ver quién era. Es una parte importante de Saqueo, ¿sí? No tenía una preparación teológica, no tenía algún curso bíblico de la época, no tenía mucho conocimiento de la deidad de Jesucristo, no tenía mucho de eso, su trabajo, sus características sociales no le permitían pues ser un gran teólogo. Por una parte de los fariseos, no, qué esperanzas, eran de los más despreciados por los grupos religiosos, fariseos y saduceos, por su actividad como publicano. Entonces no tenía él mucha relación, no se codeaba con la crema innata de la sociedad religiosa, y entonces pues era una condición en cuanto a la religión judía, pues se podía considerar que era ignorante, era desconocedor, pero tenía un punto importante, tenía un punto a su favor, quería ver a Jesús, ¿sí? Esto en ámbitos evangelísticos, aprovechando el momento, ¿verdad? Si usted sabe de alguien, si usted conoce alguna persona que quiere ver a Jesús, pues no deje que se vaya la oportunidad, háblele de Jesús, muéstrele a Jesús. Él quería ver a Jesús, ¿sí? Y aquí hay un encuentro de dos situaciones. Una, él quería ver a Jesús, pero la bendición viene para este varón, no porque él quería ver a Jesús, él lo quería ver porque iba a pasar Jesús, pero la bendición viene para él porque Jesús quería verlo. Él quería verlo a Saqueo. Él ya sabía, ahorita lo vamos a ver cómo en la redacción de este evento se destaca que el Señor Jesús quería verlo, y por eso pasó por Jericó. No sabemos, yo creo que había, ¿verdad? Pero no sé si había alguna
avenida principal y por allí iría, o no sé si habría otras formas de circular por esa ciudad, pero el Señor decidió pasar por ese lugar donde iba pasando, ahí donde iba a estar ese árbol, ahí iba a pasar el Señor, dice la Escritura, y le era necesario pasar por ahí. Entonces allí iba pasando. Él tiene ya su objetivo bien dicho, el Señor Jesús. Y Saqueo, pues dentro de su curiosidad, dentro del movimiento, aquel que se estaba dando, la algarabía y toda la incertidumbre tal vez del gentío, pues él quería ver quién era Jesús. No tenía, yo creo, ni la remota idea de lo que podía pasar en su vida, pero él quería ver a Jesús. Entonces el querer ver a Jesús es buen deseo, es buen principio. Si yo te doy la palabra procuraba, como dice la escritura, es un poco más específica. Procuraba. Procurar es tener una buena intención de, o tener la intención. ¿Sí? Entonces, pues las procuradurías son buenas. Nada más que hay que llevarlas a algo más. Una cosa que se procura, pues sí, se le puede usted pasar toda la vida procurando, ¿sí? O deseando algo, pero mientras no pasemos a los siguientes pasos, pues no hay, ¿sí? O sea, usted y yo podemos tener el buen ánimo y el buen deseo y procuramos leer la Biblia. Y cuando nos levantamos, yo creo que hoy sí voy a leer la Biblia, voy a leer unos versículos de la Biblia y lo procuraré en todo el día, pero no lo hace. Bueno, usted sí, pero hay gente que no, pues la persona que no lo logra, pues se la quedó en la buena procuración, ¿verdad? Y mañana también volverá a procurar y quiere hacerlo, pero no lo hace. Entonces aquí don Saqueo procuraba bien quién era Jesús, pero no era posible a causa de la bola de gente, ¿verdad? Estaba ahí. Y él tenía la característica de no ser de gran altura, en cuanto a su estatura, era pequeño de estatura, de chaparrito el señor, entonces pues esos inconvenientes le producían una mayor dificultad para poder tener el encuentro que él deseaba con Jesucristo. Y no estaba él anhelando la salvación de su alma, en conocimiento del reino de los cielos, del reino de Dios. No, él nomás quería ver quién era Jesús. Él era su objetivo. ¿Sí? Una satisfacción personal, alguna percepción visual y decir, pues ese es el Jesús del que hablan y ya. Pero la narración, en la forma que está hecho, nos dice que no era nada más así un ver quién es, ¿sí? Lo cual inicia, ahí dice, quería ver quién era. Esta situación me motivó a considerar esta narración porque dice que más adelantito corrió, ¿sí? Él vio que venía y pues va a pasar, y él dice que corrió más adelante, adelantó a donde iba a pasar el Señor Jesús para ser uno de los primeros, pero pues tuvo la idea, ¿verdad? Dice que se subió a un árbol sicómoro para verle. Voy a poner aquí la palabra textual, corrió, ¿verdad? Corrió, corrió el hombre, corrió para subirse. Sabemos que se subió a un árbol. Por eso le pongo los puntos porque pues sabemos que subirse a un árbol, no subirse a otra cosa, ¿verdad? Corrió para subir. Esta acción de correr, yo sé que el correr es muy saludable, si lo hace usted con fines de ejercicio o con el propósito de disminuir su peso o cosas de esas, pues correr es bueno, ¿verdad? Pero no es muy agradable, ¿sí? A mí si me dicen, venga, pues voy, pero si me dicen, venga corriendo, pues no puedo ir más, me voy antes si quiere para no correrle. Eso de correr a mí no se me da. No sé a usted, pero eso de correr es la frase de mi esposa, ya hasta que lo vean, va a decir, a mí no me gusta andar corriendo, ya, deprisa. Pero el correr, el ejecutar esa acción concreta de correr que implica caminar a prisa o más que caminar, ¿verdad? Imprimir más velocidad en su desplazamiento y esa acción de correr requiere esfuerzo, requiere de algo más que decir voy caminando, ¿sí? Yo le camino mucho, si usted quiere, pero de correr no me invite mucho, no se me da, ¿sí? Entonces, bueno, correr es mayor esfuerzo y es precisamente lo que hizo don Saqueo, corrió, esa acción de imprimir mayor esfuerzo.
y luego mide para subirse. ¿Sí? Hay gente que corre pero para abajo. También ahí fue bueno, correr para abajo, sí, pero para correr para arriba, correr para subir, apurarnos hacia el ascenso, a correr para subir, y luego se subió un árbol. O sea, nuestro pastor allá de hace unos 40, 50 años decía, imagínense, don Saqueo pues era rico, tenía un buen trajecito, buena ropita y zapatitos muy buenos, y pues era rico el hombre y era jefe además, entonces pues andaba bien vestido, yo me quiero pensar, no andaba con trapos de segunda, sino con buena ropa y no le importó, él corrió y se trepó allá al árbol, allá estaba subido el hombre. Y el descubrir o describir esas acciones de correr, de esforzarse, subir, que da más trabajo, nos habla de cierto interés por parte de la persona, ¿sí? Por parte de quien está tratando de conocer a Jesús. ¿Sí? Entonces, si yo quiero derivar de estas dos expresiones, ¿verdad? Sí es muy importante que usted tenga curiosidad. La voy a poner aquí, ¿verdad? Que tenga curiosidad. La curiosidad es buena. Y esta curiosidad es el deseo de saber algo, de investigar algo. ¿Sí? La curiosidad. Pero también quiero poner el interés, que es más efectivo, ¿no? A ver si aquí sí sale más claro. El interés. El interés. ¿Qué quiero mencionar con esto? Si usted quiere conocer al Señor por pura curiosidad, es bueno, no le va a ir mal. ¿No? Qué bueno que usted sienta ese deseo de conocer, de saber quién es Jesús. Si usted lee la Biblia por curiosidad, pues está bien, es muy bueno. Yo nunca he leído el libro de Revelación, voy a leer. ¿Sí? No he leído el libro, no sé, algún libro, el libro Levítico, siempre está un poco árido, ¿sí? Lo voy a leer, a ver qué dice. Pues es bueno, está bien que usted emplee su curiosidad en aprender algo sobre la vida y obra de nuestro Dios, pero es más efectivo si esa curiosidad usted le pone interés, porque el interés es una motivación mayor para hacer algo que requiere nuestro esfuerzo y que nos va a costar trabajo llegar al objetivo. ¿Sí? La Biblia, la escritura, la palabra de nuestro Dios, no es un libro de fácil lectura en muchas ocasiones. A veces sí, ¿no? Se lee usted la historia de José y sus hermanos y la lee usted y hasta casi llora. Pero cuando se acaba de llorar, ¿qué era? ¿Sí? Entonces, pues podemos leer historias de la Biblia y nos emocionamos, nos ubicamos en el momento y decimos, ay, la historia, y está bien, pero no es el objetivo ni es la forma de leer la Biblia, porque la palabra de Dios no es un libro de historias. Tiene historias en las cuales si usted y yo ponemos interés, vamos a obtener enseñanzas a través de ella. No nada más leer la historia y contar, ay, leí una historia bien bonita, mira usted qué bonita es la historia de fulano. Sí, sí, pero ¿qué le dijo? ¿Se acuerda de esa clase? ¿Y usted oyó algo de esa historia o nomás la leyó? No, pues no me la leí porque tenía curiosidad. Bueno, pues ya la satisfizo. Ahora vuélvala a leer con mayor interés. O sea, inviértale más esfuerzo, más atención, más de usted para lograr algo mejor. ¿Sí? No nada más sea cristiano por curiosidad, él más viene a ver cómo es el asunto. Y se ve, no se ve tan mal, se ve bien. Y hay, sí, está bien que venga usted por curiosidad a conocer al Señor Jesús, pero póngale interés, póngale esfuerzo, que le cueste esa parte, ¿verdad? Entonces dice que corrió y se subió a un árbol. Ese árbol, dice, se llamaba sicómoro, es un tipo de árbol que estaba en aquella región, para poder verle. ¿Sí? Vea, no lo había mencionado yo, pero le puso interés, se subió para ver a Jesús. Oh, qué buena bendición. Así usted y yo, busquemos en la Biblia, póngale interés para que la pueda ver, para que pueda ver a Dios en ella, no nada más en la historia. Bueno, para verle, porque había de pasar por ahí. Jesucristo no era como esos políticos de hoy en día que mandan a hacer el itinerario donde vamos a pasar y preparen todo y pongan los vigilantes a todos lados
despejen el área para que yo llegue y luego voy para allá. No, él no hacía esas cosas. Él tenía en mente lo que iba a hacer y él iba a pasar por ahí, por donde estaba el árbol. ¿Sí? Si le sigo rascando, ahí vamos a encontrar varias cosas, ¿verdad? ¿Por qué iba a pasar por ahí? Porque hay un hombre con necesidad, que tenía curiosidad y esa curiosidad la llevó al ámbito de interés. Y el Señor lo vio. ¿Ah? Va a poner eso sí. Jesús lo vio. Jesús lo vio. Jesús vio a Zaqueo, pero Jesús vio su curiosidad y Jesús vio su interés. Dice, lo vio. Y una vez que lo vio, o inmediatamente después de que lo vio, le habló. Oiga, ¿y para qué le habló? ¿Sabe para qué le habló? Para que lo escuchara. ¿Sí? Cuando Jesús pasó por ahí, lo vio y no quedó ahí, sino le habló para que Zaqueo lo escuchara. ¿Sí? Esa es una cosa muy importante. A lo mejor ahí, pues que lo vio y le dijo, pues está bien, pero en la vida cristiana es muy importante que Dios lo está viendo a usted siempre, pero también le habla. Puede ser a través de este pequeño video que está usted viendo, por curiosidad, y espero que le ponga mayor interés y atención y que Dios le pueda hablar a través de este video. También es válido, ¿sí? Pero Dios habla para que nosotros lo oigamos. Y cuando usted y yo oímos a Jesucristo no por curiosidad, sino con atención, con interés, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Dijo alguien, no me acuerdo, yo no me acuerdo cuándo, pero bueno, tampoco es así saber, muy importante saber cuánto, pero yo escuché una expresión, el Señor es Señor. Y como Señor, Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Y sabe que tiene autoridad. Él sí tiene autoridad. Y decía este pastor, lo ando buscando, pero no vemos que el Señor Jesús anduviera pidiendo permiso. Me dan permiso de hacer esto, me dan permiso de sanar a este enfermo, me dan permiso de entrar a la sinagoga, me dan permiso de... No, dice que él entraba, él hablaba, él liberaba, él sanaba, y luego tuvo problemas porque él lo hacía, no andaba pidiendo permiso. Sí tenemos ahí cuando el templo entró y sacó a aquellas personas, él lo hizo con autoridad, dice la escritura. Entonces él tiene autoridad, no tiene que andar pidiendo permiso, él sabe que él es el Señor de este mundo. Y hablaba con autoridad y no estaba ahí pidiendo las cosas por favor o a ver si se les antoja. Él ordenaba, ¿verdad? Y una prueba de ello pues es esta, ¿verdad? No, le dijo, oiga, don Zaqueo, ¿sería usted tan amable de descender un momento? Quiero platicar con usted a ver si es posible que pudiéramos ir a su casa porque quiero platicar. No, ese rollo no, se lo aventó el Señor. Él nada más dijo, Zaqueo, págate rápido de ahí y es necesario que vaya a tu casa. ¿Sí? Quiero pensar el momento, el ambiente familiar, le hago así porque esta Biblia se apaga, el momento social y familiar ahí de Zaqueo, ¿verdad? Ya se bajó rápido, se dejó caer y ya cayó. Sí señor, vamos a la casa y vamos allí a la casa y pues él era jefe, tenía dinero, pues, tenía servidumbre, y ya llegó a la casa, rápido, atiendan y vamos a hacer una fiesta, yo creo, una buena comida para aquí, y el Señor Jesús, que es tan popular, tan conocido, y se seleccionó mi casa, yo creo que vamos a hacer buen negocio con el Señor Jesús, porque es buena persona y viene a la casa y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, gustoso, alegre, contento el hombre de que iba a su casa, ¿sí? Lo recibió, lo recibió. Esa es la palabra que yo voy a marcar aquí.
lo recibió, lo aceptó, le dio morada, lo obtuvo, lo tuvo allí en su casa, lo recibió con gozo. Ahora poner con gozo, porque es muy importante. Con gozo. ¿Sí? Hay cosas que no recibimos con mucho gozo. Dice, lo recibió en su casa gozoso. Siempre cuando nosotros comúnmente o popularmente o acostumbradamente o tradicionalmente predicamos Jesús, es que acepte usted a Jesús y él dice, bueno, pues, sí, está bien. Yo he visto a algunos, ¿verdad? No aquí, para que no se preocupe usted, que dice, ya, a ver, levante la mano. Pues yo, ¿quiere al Señor? Sí, sácalo, ya está bien. Entonces aquí lo esperaba, ya, no se ve nada de gozo, ¿verdad? En esa acción de recibir al Señor Jesús, ni saben, ni idea tienen de cómo es ese asunto, pero bueno, este Zaqueo tiene esa característica en la narración que lo recibe con gozo. Y vamos a ver qué más pasó adelante, para ya a lo mejor se nos acaba el tiempo. Dice, lo recibió gozoso. Claro que al verlo todos estaban murmurando. Ya había la murmuración, ya existía para ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo era la gente de aquel entonces? ¿Cómo le llamaríamos ahora a esa gente que hace murmuración? La Biblia tiene un lenguaje siempre muy formal, muy propio, ¿verdad? Pero la gente empezaba ahí con el chisme, ¿no? Diciendo y criticando que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínese el tipo de gente que qué juicios hacía, ¿verdad? Uy, entró con un pecador. Si hubiese un moderador ahí, alguien que pudiera decirle, ¿y usted qué es? No, pues también es un pecador igual. ¿Sí? Aquel por publicar, usted por chismoso, o sea, lo mismo. ¿Sí? Eh, Hablar sin saber, sin darle peso ni sentido a las palabras. Ay, pues entró con un pecador, es muy cierto, sí, pero nadie le dice que ande usted diciendo así, ¿no? O que yo ande diciendo lo mismo. Ay, es que fulano es bien pecador, sí, sutano es bien. Yo creo que mi pariente dice, como no es cristiano, es bien pecador. Como quién nos dijo que andemos diciendo esas verdades, ¿verdad? Se llama indiscreción o cosas así. Pero mire, también en aquel tiempo había ese tipo de gente, de que había entrado con un pecador. Esa acción, ¿sí?, de la gente que lo critican no nos revela otra cosa, sino que Zaqueo tenía ahora una oportunidad de dar un testimonio. ¿Por qué? Le voy a poner la palabra testimonio, que es muy común para nosotros. O sea, hubo muchos testigos, hubo mucha gente que lo vio, mucha gente que opinó, mucha gente que dijo, ay, mira, está morando con un pecador. Claro, estaban viendo a Jesús, estaban viendo a Zaqueo y los estaban juzgando a los dos. Qué situación tan delicada. Estaban juzgando a Zaqueo y le daban su sentencia, su veredicto, pecador. Y de Jesús, pues a lo mejor un simple, una persona pues que no tenía buen criterio, no era muy apto para seleccionar a sus amigos. Pues ¿cómo es posible? Es un rabí, es un buen benefactor, es aquí, nos ayuda mucho y colabora con la sociedad, pero pues mírenlo, se mete ahí con los pecadores, se mete ahí a la casa de los pecadores. Y ahí quedó la sección de la historia. Ya yo creo que quiero imaginarme que ya cerraron la puerta, la gente ya empezó a perder interés en el evento, a lo mejor se fue, a lo mejor se quedó, no, ya la Biblia no dice más de eso, pero dice que ya estando en casa, Zaqueo, inmediatamente después, dice que puesto en pie, le dijo al Señor, ¿sí? Le dijo al Señor, he aquí, he aquí, Señor, ¿verdad? Vamos a poner, ¿cómo le pone aquí para que no me salga de la línea? Le dijo, Señor, al Señor. ¿No le dice nada a esto?
le dijo: Señor, la de mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, Señor, bueno, en algo he defraudado, dice, eh, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: sí, sí, está bien, está bien, pero hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra de Jesucristo fue salvación. Ya para cerrar mi sí, salvación y ya. Esta es mi lista de temas. Entonces, ahí está ya el evento, el señor, pues a lo mejor comieron, ¿verdad? Un rico tenía servidumbre y que mandó a su personal que le prepararan algo sabroso al señor, a lo mejor una carnita asada, ¿sí? Unas buenas hamburguesas, no ya de que hambre tiene, ¿verdad? Eso no es Biblia. Bueno, ahí le prepararon algo al señor y ya después de comer y platicar, intercambiar opiniones, a lo mejor Zaqueo, pues, algunas preguntas: oye señor, ¿quién eres? Y ahí estaba en esa charla. Yo creo, yo sí me muero de envidia, ¿no? Aunque es pecado, pero imagínese usted que pasara el Señor Jesús aquí por Santa Fe, que ahí viniera por Cerrillos o por acá por San Francis, y que usted viviera por ahí, ¿no? Que el Señor dijera: a ver, quiero pasar a tu casa. No, Señor, pásale, pásale, mira, vamos, y que el Señor conviviera con usted, que dedicara un poco de su tiempo, ya tan cercanos al fin de su vida, y se detenga en su casa para platicar con usted, ¿sí? Y ahí estuvieron, ahí, y todo eso. A mí me deja ver esto, que ahí estaba el Señor Jesús, pero no debemos de perder de vista que en el Señor Jesús radicaba, vivía, habitaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando está en un ámbito de persona a persona, cuando el Espíritu Santo detecta la relación Dios-ser humano, cuando el Espíritu Santo identifica con plena claridad la situación del hombre pecador, ¿verdad? Casi publicano y pecador son sinónimos, entonces el Espíritu Santo desarrolla su trabajo. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo mueve el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar en las personas cuando el cuerpo de Cristo se mueve dentro, relacionándose con esas personas que a lo mejor tienen curiosidad, a lo mejor quieren saber de qué se trata. Y si muestran interés, pues más aún. Y si todavía desarrollan acciones tendientes a conocer a Jesucristo, el Espíritu Santo no pierde el tiempo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en las personas y les empieza a redarguir y les empieza a mostrar, a revelar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de la persona que está oyendo, independientemente de su situación social, económica, su afección política, ¿no? Al Señor no le importó eso, lo vemos contrastando con el otro ciego. ¿Por qué digo el otro ciego? Pues nomás era un ciego, ¿verdad? Bueno, pues también Zaqueo, ¿sí? Era ciego. Ay, ¿cómo se ve? No, no lo podía ver. Iba a pasar por allí, pero él no lo podía ver. Mucha gente lo veía, pero él no lo podía ver. Es un ciego. Ciego es el que no puede ver. Entonces ahí está el otro ciego y el otro ciego. Un rico y un pobre. ¿Sí? Uno que tenía mucho dinero, otro que mendigaba. Entonces el Señor Jesús beneficia a los dos con lo mismo. No a Zaqueo no le dio la vista. ¿Cómo que no se la dio? Dice que cuando Jesús pasó por ahí, lo vio y se vieron, se bajó. Y le dio la vista, le dio la oportunidad de que, es más, era más ciego Zaqueo que el otro. ¿Sí? Así con eso le digo todo. Porque el otro pues tenía problemas de la vista y pues, así estaba acostumbrado a no ver. Pero Zaqueo tenía sus ojos bien y no veía. Sí, ese es, yo lo equiparo como aquel que tiene oídos y no quiere oír. Más o menos así. Entonces, este ciego llamado Zaqueo, que era rico, que era jefe y todo, no había visto al Señor Jesús, no lo podía ver, no lo podía ver.
Y solamente lo vio cuando Jesús hace posible, a través de su participación, que él lo vea. Él se pone, pues yo creo que abajo de él, baja. ¿Sí? Entonces Dios no le dificulta a Zaqueo las cosas. El Señor Jesús ya conocía todo esto, le dijo, baja, y lo llamó por su nombre, o sea que el Señor ya sabía. O sea, el Señor sabe todo de nosotros, Él sabe cómo se llama usted, cómo me llamo yo. Él no tiene que andar investigando mucho, Él ve la forma de pensar. Entonces ahí le dijo a Zaqueo, baja y ya. Entonces llegó a su casa y no sabemos cuánto tiempo estuvo. Pero lo que sí sabemos es que ahí estuvo el Señor Jesús y donde está el Señor Jesús algo pasa. ¿Y qué pasó? Pues que el Espíritu Santo, acompañado de Jesús, están los dos ahí y empieza a hacer su trabajo y empieza a trabajar en el corazón de un hombre que tiene curiosidad, que tiene interés, demuestra interés por ello y después empieza a tomar acciones y recibe al Señor Jesús y lo recibe como su Señor. ¿Le suena parecido el fenómeno? Cuando usted y yo reconocemos al Señor como nuestro Señor, ¿cuál es el siguiente paso? El Señor se vuelve nuestro Salvador. Esa es la acción de la salvación del ser humano, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, esto y esto sale sobrando. No, es que yo soy jefe, será usted sereno, lo que quiera, ¿verdad? Usted podrá hacer lo que usted quiera, pero delante de Jesucristo solamente Él es el Señor. Y necesitamos reconocerlo como nuestro Señor. Y Señor es dueño, es el que dirige, el que determina nuestra vida, nuestra existencia. Él pone las directrices de nuestra vida, Él marca el camino, Él marca las cosas que tenemos que hacer. Cuando Él es reconocido como Señor por usted y por mí, no es que lleguemos a decirle a Él cómo se hacen las cosas, no. Cuando usted y yo aceptamos que Jesucristo sea nuestro Señor, entonces a lo mejor por curiosidad, pero más aún, debemos demostrar interés y ejecutar acciones, aunque nos cueste trabajo, para investigar qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es reconocer como Señor. No venir aquí a hacer una oración. A ver, ore usted, hermano. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, ¿sabes qué dice, Señor? Y le decimos como 40 veces, Señor, en una oración sencilla y no más de dientes para afuera. No, cuando le decimos Señor, es que estamos permitiendo que Él tome el control de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de nuestras acciones. Permitimos que sea el Espíritu Santo el que venga y ordene nuestros pensamientos de forma tal que podamos nosotros pues vivir de acuerdo al señorío de Jesucristo. Eso es poder decir que Jesucristo es el Señor. Y Zaqueo así, no tenía muchos años de asistir a alguna iglesia o sinagoga, no había acudido a algún instituto teológico cristiano de alto renombre con los mejores maestros y licenciados en teología. Y no, él no tenía nada de eso, ¿no? Claro, tenía algo mejor, tenía una visita del Señor, de señores, del maestro de maestros. Él en ese momento fue el objetivo de la visita de Jesús en esa zona. Y ahí el Señor Jesús más le dijo, baja, vamos a tu casa, y ahí estuvieron. Yo no sé si nomás le ofrecieron una coca y unas galletas o lo invitaron a comer, pero el Señor Jesús no, Él iba a su objetivo. Y lo logró porque empezó a hablar con Zaqueo y Zaqueo, yo no veo que haya hecho una oración del Señor Jesús así tremenda o que llamó a los... No, el Señor Jesús empezó a tratar con él en su espíritu. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir, el Espíritu Santo empieza a convencer, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la gente que pone interés, que pone esfuerzo. Oiga, ¿usted quiere que Dios le hable a través de la palabra de Dios en la Biblia? Sí, que me hable, pero
pues no habrá una forma así que no la lea, pues no. Bueno, sí, le podemos dar estos videos, ¿verdad? Y qué bueno que usted los pueda ver incluso ahí en la comodidad de su hogar, ahorita, pues haciendo o tomando la ventaja de que sí se puede, pero eso no es precisamente el propósito, ¿sí? Cuando a usted y yo nos cueste trabajo, cuando invirtamos trabajo, le pongamos interés, le encontramos mejor sabor a esto, porque el Señor quiere ver quién realmente estamos reconociendo y demostrando, o sea, dando testimonio ante los demás, llámenles como quiera, de que Jesucristo es su Señor. Eso es lo más importante. Sí, sí, eso es mi Señor, pero ya hago mi voluntad. Entonces así como que nos quedamos, pues no creo que sea su Señor, así muy bien que diga, no, sí es mi Señor, pero pues ahí lo veo cuando yo pueda y se me, bueno, y quiera, porque sí, saber que yo soy muy ocupado, que no ve que soy jefe, soy rico también, tengo que ver mis negocios, y pues sí, entonces, pues Dios es Dios, y allá que es allá en mi chito, allá lo voy a ver cada que yo pueda, y cuando pase por ahí, pues ahí le echo un hola. No, 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 eso no es ser cristiano. El ser cristiano es que usted, a lo mejor por curiosidad o porque quería saber algo, oyó del Señor Jesús, ahí viene la fe y usted pone interés, se esfuerza con ello, tiene un encuentro con Jesucristo, el Señor trabaja con usted, le redarguye allí en su corazón y usted empieza a dar testimonio, testimonio de los demás que están viendo de que Jesucristo es su Señor. Esa es la vida cristiana. No es aprenderse la Biblia de atrás para adelante y saber 200 versículos y ubicar los libros y yo respondo por aquí y yo por allá y yo a todo el mundo le hablo y a todo el mundo le digo y no hago, pero bien que les digo. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es buscar a Dios con interés. Si quiere empiece por la curiosidad, ¿verdad? Pero pásese al interés, haga un esfuerzo. Corra, corra para buscar al Señor. Búsquelo con todo su corazón. Que Jesucristo lo vea y recíbalo con gozo, como su Señor. Esa es la clave. Porque si usted lo va a recibir como el que le surte el frijol, el que le surte las papas, el que le surte aquello, la central de abastos, ¿verdad? Y donde hay todo hay, pues ahí, pues Dios tiene mucho que dar, sí, 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 y está bien, ¿verdad? Pero no es el objetivo de Dios ese. Ese no es el objetivo. Usted lo vio ahí con el ciego aquel que estaba ahí. ¿Qué quieres que yo haga? Pues quiero ver la vista. El ciego aprovechó, ¿ah? Y el Señor le dio la vista y ya. No, el Señor lo salvó. El Señor lo salvó. Le dio la salvación de su alma. Lo de la vista era nomás ahí para entretener el asunto, para pretexto para acercarse a Él. Pero no era su objetivo darle la vista. Su objetivo era salvarle el alma. Igual que este otro ciego. Porque pues, la historia dice ahí, ¿eh? Saqueo sigue avanzando en su vida cristiana. Estos pasos de Saqueo fueron en un día. Por aquellos que tenemos ya unos, que yo tengo 30 años de cristiano, ya tengo una experiencia, ya tengo un buen conocimiento. Sí, sí, pero si no ha pasado por estos pasos, lamentablemente sus 30 o 40 años los ha perdido. No es nada, no tiene nada de loable o de maravilloso, ¿verdad? Pase 30 años de cristiano, ¿verdad? Y usted no sé en qué punto esté. No, 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 ya. Es que yo tengo ya, soy simpatizador aquí, me gusta este asunto, me gusta venir, me gusta cómo hablan y cómo se reúnen. Está bonito y yo aquí me la paso, ya tengo 20 años viniendo. Pues sí, está bien, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted vaya, mire, avanzando, avanzando. Y el Señor Jesús no pierde el tiempo. Él no pierde el tiempo. Él vio a Saqueo por primera vez, una vez en su vida, en su camino, y mire todo el procesito. Desde acá de andaba, lo bajó, bueno, lo, lo hizo que él reconociera que el jefe no era el jefe, es Jesucristo, y que él hiciera todo este proceso y que le llame Señor. Ese todo esto lo hacemos en un solo día. Ese era el trabajo del Señor Jesucristo, no de pasar
20 años de teología, 20 años de instituto y otros 20 años de práctica en el ministerio y esos rollos que pues no están malos, yo no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero pues, no sea que nos quedemos entretenidos con eso, porque mire, vamos a seguir viendo esta parte de Zaqueo. Le dice, señor, mira, ya qué bueno que viniste a la casa, me da mucho gusto, y no, hombre, es muy diferente, es una experiencia extraordinaria, señor. Ahora ya soy cristiano, ya me siento más ligero, ¿no? Como a veces externamos, ahora sí ya me siento libre de pecado, señor. Ahora no cabe duda que sí, es mi Señor y mi Salvador, y entonces empieza a transformar su manera de pensar. Zaqueo se rascaba para acá, mire así, acá, todo para acá. Y ahora que conoció a Jesucristo, para allá. Qué diferente forma de pensar, ¿verdad? No le pasa por ahí. Si le pasa, bueno, pues que le pase. Aprendamos, cambiemos nuestra forma de pensar. Entonces ahí don Zaqueo dice, maestro, mira, yo creo que sí sabía, algo se imaginaba. Si a alguien he defraudado, se lo devuelvo. Pues casi como que haciendo justicia por ahí, quién sabe, no sabe, ¿verdad? Pero algo así me da la idea de que Zaqueo está siendo motivado a aplicar justicia. Si alguien le defraudó, pues se lo devuelvo. ¿Sí? Y la mitad de mi, oiga, qué cambiazo tan impresionante el de Zaqueo, ¿va? La mitad de mis bienes, órale, donada para los pobres. Impresionante la labor de don Zaqueo, oiga, sí me llama la atención. Y yo he estado a punto de decir, y el Señor Jesús le abrió los ojos así, órale, Zaqueo. No, o sea, el Señor Jesús no se deja impresionar, ni le impresionamos, ni usted ni yo, no, sí está bien, pues yo con la atención del Señor Jesús, y voy a dar la mitad de mis bienes, y si no, va a quedar casi la ruina, Señor, pero porque tú eres mi Señor, y está bien, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor Jesús con esas afirmaciones y esos nuevos compromisos contraídos con Zaqueo? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Y dijo, no, sí, Zaqueo, no cabe duda que sí, además te va a dar un pase especial, un VIP para el cielo, para que ya bárbaro, es una persona que fue, no, ni le importó. Perdón, ¿verdad? A veces sí llamaba así, pero esta ocasión no era el punto importante de Jesús, eran sus donativos, sus acciones de beneficencia pública, esas acciones de, sí, está bien para efectos del testimonio y demostración que usted es cristiano y que está bien y que usted quiere compartir, está bien, y más ahorita, ¿no? Que hace falta y es bueno que usted tome en cuenta, si Dios le ha bendecido, pues bendiga y todas esas cosas, ¿verdad? Pero a Jesús no le importó en ese momento, porque si le hubiese importado a Jesús en ese momento, pues él hubiera por lo menos expresado algo. Entonces no expresó nada, no, sí expresó, ¿sí? Él sí expresó, allí dice el texto bíblico, dice que se lo devuelvo cuadruplicado, dijo Zaqueo. Y Jesús le dijo, o sea, cuadruplicado, versículo 9 creo. Jesús le dijo, muy bien, Zaqueo, qué bueno que va a hacer este beneficio social, los pueblos están muy contentos. A ver, muchachos, a sus discípulos, a ver tú, Judas, ahí júntate con Mateo y ve cuántos pobres van a ser beneficiados y cuántos les va a tocar y que se formen, que se organice bien para la distribución de estos bienes, porque pues, mira, aquí don Zaqueo va a dar un buen donativo y entonces quiero que me lo tomen nota, me hagan estadísticas de cuánto se le dio a cada uno y en qué regiones. Al Señor no le importó nada de eso, nada. Nada le hizo al asunto de los donativos de don Saqueo. Y vaya que eran importantes. Pues era rico, era la mitad, ¿no? Pobres. Yo creo que dándole seguimiento a este evento, pues ahí está un montón de pobres que rápido acabaron con la mitad de la donación de este señor, ¿verdad? O con toda la donación de su mitad. Y sí, pero el Señor Jesús no se dejó impresionar por eso, ni dijo, pues como tú das, tú eres cristiano, no, está bien. Insisto, no está mal que usted haga sus donaciones, ¿verdad? Qué bueno. Y eso son cosas que te quiere dar y toda la cuestión ahí está bien, pero el Señor, lo más importante es que Saqueo había dado lo más importante, su vida al Señor Jesús. Y ahora lo declaraba como Señor de su vida. Sí, delante de mi Señor yo hago las cosas que no hacía.
Lo que antes no hacía, ahora lo hago, y lo que hacía, pues lo dejo de hacer, porque he entendido que el Señor es mi Señor, mi Salvador. Entonces, ahora yo voy a cambiar la actitud de mi actuar, porque he conocido al Señor Jesús. Vino a mí. Cuando yo lo busqué, Él me encontró, yo vino a Él, y Él me toma y me redarguye, me transforma mi manera de pensar. Ya dejo de actuar para acá y empiezo a actuar para allá, y estoy dispuesto a despreciar todo por el eminente conocimiento de Jesucristo, y ha transformado mi ser de manera que no me importa. Yo me paro delante de muchos testigos y yo empiezo a declarar que Jesucristo es mi Señor, y ha cambiado mi manera de pensar y mi manera de actuar, y a bendecir a la gente, y allí está. Pero el Señor Jesús le dijo, sí, sí está bien. No, bueno, ni siquiera se le dijo, ya estoy inventando, déjense, se me borró el texto bíblico. Dice, Jesús le dijo, después de escuchar aquellas donaciones, dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Y el Señor sale por otro lado con un tema muy importante, y viene una de sus expresiones más conocidas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Punto. No hubo más observación, agradecimiento, reconocimiento. El Señor Jesús es el Señor de nosotros. Usted quiere dar, pues qué bueno, ¿sí? Pero el Señor Jesús, el motivo de su visita ahí era que ese individuo ciego, porque no lo podía ver, se salvara, porque era un hijo perdido de los hijos de Abraham, era un judío, entregado a esa actividad ahí tan fea de publicar. ¿Sí? Ahí está. Y con eso se cumple ¿cómo le dijéramos? La parte medular, la parte más importante de la vida y obra de Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar, como a Zaqueo, y a salvar, como a Zaqueo, lo que estaba perdido, como Zaqueo. Ese es el mayor objetivo de nuestro Dios. Buscar y salvar lo que estaba perdido. Conocer, ¿sí?, la situación del hombre, darla a conocer, revelarla a cada persona y decirle, necesitas a Dios. No lo puedes ver así, aunque seas rico y aunque seas jefe y aunque tengas todas tus facultades, ¿verdad? El otro pobre ciego pues no veía, ¿verdad? Pero este sí veía, sí tenía ojitos para ver y veía bien la lana, pero no veía a Jesús, otro ciego. Entonces, a lo mejor eres jefe, eres rico, eres muy popular, será lo que tú quieras. Pero si no puedes ver al Señor como tu Salvador, estás ciego y pobre, como el otro que mendigaba. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Jesús, buscar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas, mire, vinieron saliendo poco a poco. Yo no veo a Jesús, algún rico, Señor, ¿qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna? Ve y da tus bienes a los pobres. A ese rico se lo dijo así porque sabía que no lo iba a hacer. Su tratamiento es diferente. Pero aquí el Saqueo no le dijo, a ver, Saqueo, muy bien, yo creo que sí está bien, ya estamos aquí en tu casa, qué bueno, pero he venido a salvación a esta casa y sabes que pues tienes que entrarle ya con donativos a la comunidad, porque pues no es por ahí. No era ese el objetivo del Señor Jesús. Era salvar lo que estaba bien perdido. Claro, esa salvación generó frutos en un testimonio que quedó asentado en el libro de los libros, en el libro de la palabra de Dios. Allí es donde quedó asentado que el señor Zaqueo, que era jefe y rico, ¿sí?, después de un proceso eminentemente espiritual, da un testimonio. Y el testimonio empieza por decir Señor al Señor. Reconocer al Señor como Señor. Ese es el inicio de todo este proceso de salvación. El dar, compartir, tener compasión por los demás, el querer hacer donativos y aportaciones, esos son resultados, son frutos de estar con Dios. Sí, yo espero que este pasaje, vuélvalo a leer, analícelo, le sea de bendición.
y de motivación en su vida para que la organice. ¿En qué punto está usted de conocer a Dios? Sí, siento curiosidad por ver qué es. Sí, algún día le pondré un poco de interés, ¿verdad? Pero que no me pidan mucho porque pues yo no voy a estar dispuesto a tanto esfuerzo. Pues como creen, si yo trabajo, estudio, tengo pasiones, estoy muy cansado. Y piense en qué punto de su salvación se encuentra. ¿Ya estamos dando testimonio? ¿Es realmente Jesús nuestro Señor o somos señores de Jesús? ¿Sí? Y pues la pregunta, ¿es usted salvo? Pregunte si conoce realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador.